espacio para preguntas y un breve intervalo para poner lugar a la continuidad del programa. Mariana Nieva es profesora en Historia, graduada en la Universidad Nacional de La Plata. Ha realizado cursos de posgrado en la Universidad Nacional del Centro, en el doctorado en Historia, y en la Universidad Nacional de La Plata como parte de la maestría en Historia y Memoria. Actualmente es docente en la Escuela de Cine del Uruguay, ECU, en las materias Historia del Cine, Cine de la Ficción y Cine y Literatura. Es editora de la revista Tender del Cine, dedicada a los estudios sobre cine que recibieron fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura en 2009. Coedita la revista digital Cines y Maravillas. Desarrolló los contenidos del curso virtual sobre cine para niños CreaFan en el marco de Transeibar y el Instituto de Cine y el Audiovisual del Uruguay. Escribe críticas cinematográficas para diversos medios como Sense of Cinema y Miradas. Realiza talleres sobre cine en Montevideo, en algunos lugares como la Biblioteca Nacional, Librería La Lupa y el DAE. Mariana va a hacer su conferencia y va a estar acompañada por Federico Beltramelli. Federico Beltramelli, licenciado en Ciencias de la Comunicación y magíster en Ciencia Política. Actualmente es docente del Seminario de Comunicación Audiovisual y coordinador del área audiovisual de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La República. Hasta hace poco tiempo integró también el cuerpo docente del Seminario de Análisis. Recientemente ha terminado su segundo documental y obtuvo los fondos de FONA y Montevideo Socioaudiovisual. Mariana. Bueno, buenos días. Quisiera hacer acá una conferencia lo más distraída y amable posible, así que también quisiera que ustedes pudieran a un punto participar y siéntanse con total libertad de decirme si algo queda poco claro, si hablo muy rápido, también es posible. Quiero que nos sintamos cómodos en intercambio, espero que sea un intercambio. Yo los invito hoy a seguirme en un ensayo de ideas que empecé a elaborar a partir de la invitación que recibí de Elisa y de la cátedra, para pensar, a partir de una perspectiva histórica. Yo pertenezco al ámbito de la historia y eso es una dogmatismo que miro todo, pueden cuestionarme historicista, las relaciones complejas y muy ricas que se establecieron entre la crítica y la teoría cinematográfica. No voy a decir que desde el comienzo del cine, pero en principio sí, no voy a hacer un itinerario exhaustivo, pero sí hacer un recorrido en este largo ciclo de cine que tenemos. En esta perspectiva histórica me parece importante tomar en cuenta lo siguiente. Desde casi desde los orígenes, o sea, de la historia del cine, se desarrolló un cuerpo muy rico de materiales escritos que han intentado pensar el cine desde distintos ámbitos. Y esos ámbitos generalmente conllevan una valoración, es decir, ejercicios más o menos cercanos a lo que llamamos ahora crítica cinematográfica, que, insisto, comienza con las propias primeras proyecciones que estamos hablando. De hecho, dentro de todo el ámbito pre-cinematográfico también ya empezamos a encontrar gente que empieza a tratar de generar un conocimiento más o menos sistemático sobre el cine, hasta posturas que sí intentan o pretenden generar algún comentario analítico que genere una generalización o modelo a partir del cual pensar el cine. Estas miradas, que insisto, están desde la década del 10, ¿sí? Ya empezamos a encontrar textos cuerpos más o menos teóricos, están presentes durante toda esta historia con relaciones, insisto, más o menos problemáticas. En principio, para eso quisiera dejar claro ese criterio acerca de la crítica y la teoría cinematográfica. Hablando acá, esto ya casi de perogrullo, pero me parece importante la distinción entre una teoría cinematográfica que quiere generar modelos, que quiere generar generalizaciones, que no está hablando, que empieza a discutir cuál es el propio objeto, ¿sí?, de esos rasgos de escritura. Parece bastante, es un lugar común, pero cuando estamos hablando de teorías del cine, es importante pensar qué es el cine dentro de estas teorías. La discusión acerca del propio objeto fue uno de los elementos ricos en discusiones a lo largo de todo este itinerario. La crítica cinematográfica siempre encontró su objeto un elemento del cual no generar un problema. De antemano ya se consideraba que el cine tenía, la crítica tenía un objeto
esa pieza concreta de la cual estoy hablando. Junto con esto se encuentran obviamente las características valorativas de la crítica cinematográfica. Más allá de que cada uno va a tener algunos costados distintos, algunos va a tener alguna pretensión más didáctica, otra más normativa, la valoración, juzgar un material ha sido siempre una de las características principales de esos trabajos de crítica que pueden ser de reseñas más breves a trabajos más exhaustivos. En este itinerario, en esas relaciones conflictivas, quiero poner hincapié en algunos de los elementos que han generado estos malentendidos, discordias y en algunos momentos desdén absoluto entre uno y otros ámbitos. Para esto quiero, en estos ámbitos de situaciones hostiles, ser más explícita dando cuenta de qué estoy hablando, de la hostilidad que estamos planteando desde el paso de la crítica, críticos diversos sobre el propio problema de los rastros de escritura teórica y de propia teoría en sí, escritores teóricos en sí. Voy a dar algunos ejemplos puntuales de críticos latinoamericanos, iberoamericanos, contemporáneos que han escrito estas formulaciones en los últimos 3 años. Estoy haciendo comentarios muy recientes, en algún punto dan cuenta de nuestro pasado, pero sí son bastante, en algún punto, arquetípicos de qué está opinando gran parte de la crítica acerca de esa relación con la teoría. Dice en una entrevista interesante que en el sitio miradas.net le hacen los críticos españoles del portal, los de sus críticos que son fundantes dentro del portal, es un portal español, miradas.net, bastante reconocido dentro del ámbito de la crítica cinematográfica. Le hacen un reportaje a Adrian Martin. Adrian Martin es un crítico australiano. A mí me resulta un crítico muy interesante, muy inteligente, que entre otras cosas ha fundado un portal que se llama Rush, que es un espacio de referencia de la crítica en internet. Le preguntan a Adrian Martin en una entrevista muy larga y en un momento le hacen una pregunta muy particular. Existen escritos sobre filmes en los cuales encontramos demasiado crípticos, alejados del mundo real, tan abstractos que terminan por ser terriblemente académicos. Por ejemplo, no acaban de interesarnos las densas interpretaciones de Deleuze, pero en cambio nos agrada leer las reseñas de James Agee en The Nation. No queremos decir que los escritos de Deleuze sean irrelevantes. El problema lo encontramos en la metodología. ¿El crítico no debería ser en primera instancia claro al escribir? ¿La educación universitaria está aislada del resto del mundo? Vamos a encontrar estos problemas en distintos lugares y perdón por mi hazaña, pero es una hazaña que lleva mucho tiempo, así que necesito desarrollar. También digo, estos son generalmente debates que suceden dentro del ámbito de la propia crítica en relación a lo que se llama ahora la crisis de la crítica. Una crisis que está en parte abonada por el desconcierto que le producen generalmente críticos de una generación pasada, críticos que se formaron en la década del 70 en el mundo de las cinematecas, etc. Digamos, una generación que está un poquito corrida de la mía, pero por ahí está casi en la mía. La pérdida de los espacios en medios masivos, la cual ven con horror, y la eclosión de sitios web que permiten una pseudo-democratización. Siempre son muy cautelosos en pensar que eso no es una democratización del uso de la palabra de mucha gente que no tiene idea de nada. Entonces, ¿por qué hable? Porque finalmente eso se confunde con las palabras de los que sabemos. Ese es el fondo de uno de los enunciados constantes que vemos en este elemento de la crisis de la crítica. Una de las revistas de crítica de cine latinoamericano que se editan, que tienen cierta presencia, es una revista colombiana que se llama Kinetoscopio, que siempre acude a críticos de todos lados para conformar su cuerpo. En un número del año pasado le dedicó un dossier a la crisis de la crítica. Y uno de los elementos que me llamó la atención es la referencia constante
mucho del problema justamente de la escritura académica. Dice Luciano Castillo, que es un crítico cubano, también muy conocido, que es una persona de 50, 60 años más o menos, que tiene una trayectoria bastante larga. Está hablando de qué está pasando con la gente que escribe sobre cine. Otros, está hablando de que los críticos y los grandes críticos que nos hacen disfrutar a Foucault, Winder, Fellini, esos grandes críticos como Bazán, Loreto Infantes, ¿no? Que nos conmueven tanto como una gran película de Kurosawa. Plantea así, otros, en cambio, asumen el ejercicio de la crítica con idéntico entusiasmo al de un forense para despedazar un cadáver. Apelan al instrumental teórico mucho más surtido que su propia cultura cinematográfica. No las palabras. Con el propósito de diseccionar la estructura de una película. Para ellos es mero pretexto para el abrumador despliegue de una erudición sobre temas más disímiles. Citar unos cuantos libros que aseveran haber leído, a veces solo el prólogo, o títulos de filmes que aparentemente deben haber visto. Para el actor Bukowski, este crítico pertenece a la categoría de los que escriben muy bien pero no captan bien lo que ven y disfrazan con la habilidad de la palabra. Frente a uno de esos retruécanos verbales, el crítico críptico, que en ocasiones ni doctores en filología han logrado descifrar, tienden a olvidarse que el objeto de análisis es un fin o la poética del realizador. La discusión acerca del objeto. Esa especie de crítico disfruta en obligar al lector a retomar un párrafo. Y esta páginas enteras en busca de un sentido, en medio de digresiones de toda índole, profusas notas al pie, sintagmas, morfemas, interjecciones divinas, algún que otro modismo de revista extranjera, e incluso dictar normas a los cineastas para mejorar sus creaciones futuras. Más allá de cuando estamos hablando de la crítica, ya de la teoría, nos estamos dando cuenta a qué teoría está haciendo referencia. No sé si van distinguiendo, pero en realidad está hablando generalmente de teoría francesa, de la semiótica, está no solo Deleuze, sino también Metz, sino en el punto de detalle. Si es que han leído, o algunas críticas que tenemos como referencias. Bueno, puede seguir, pero volvemos a lo mismo, esa idea del lenguaje críptico, de que no se sabe cuál es el objeto, que no hablan de cine, que parecen que no vamos a analizarlo después, pero hay una distancia con el propio material que ellos quieren hablar y una acusación mucho más grave acerca de lo vacío del contenido. A mí me causa risa porque 3 párrafos después hablan de la absurdidad. Después de haber acusado a la gente que inventa, no leí un párrafo anterior. Y así otras palabras muy parecidas. Esta mirada, insisto, creo que tiene alguna especie de corte generacional. Para hablar de corte generacional me parece interesante retomar unas palabras que escribió para el 2010 a pedido de la revista Manuel Martínez Carrera, que hace un comentario bastante largo, muy enojado y nostálgico acerca de la pérdida de los viejos momentos de la escritura, añorando los momentos en los que se veía buen cine y se escribía buena crítica. Y uno de esos fastidios más fuertes es la situación que estamos encontrando hoy en día justamente con el uso de nuevos medios. Para el público común, dificultades parecidas a las que hay para saber dónde está la película valiosa que hay que bajar de internet, existen para saber qué crítica leer, si las hay y dónde encontrarlas. Guarda con este panacea, supuesta panacea de que está todo, porque en realidad no podemos distinguir lo bueno y lo malo. Obviamente ustedes saben quiénes son los que dicen que es lo bueno y que es lo malo. Lo más no probable es que ningún aficionado vaya a parar al mejor lugar. La confusión se acrecienta por la generalización de la web 2.0, que se suma a notebook, Facebook, MySpace, Twitter, Sonic, blog, iPhone, YouTube, Skype, presumibles medios de comunicación que agregan más ruido al razonable resultado de que hoy en día nadie oye nada. La confusión excluye a la llamada crítica académica no periodística, que utiliza supuestos conocimientos teóricos y estéticos para expresar, que se expresa en un lenguaje críptico, que posee con pose de expertos que suenan bien en ámbitos universitarios, pero no forman espectadores y quizá tampoco cineastas. La crítica académica no es
se mezcla en este lugar tan engorroso, pero además esa crítica no sirve para nada. A mí me llama la atención esa especial cautela con el 2.0, con la posibilidad de interacción, con la posibilidad de retroalimentación, ¿sí? De recibir en directo sin la mirada del otro, que puede permitir el libro sobre 2.0. Frente a eso, igualmente, perdón, esto en realidad es éticamente reprobable porque no están las personas involucradas, pero me llamó la atención encontrar que, sin embargo, se podría utilizar Internet de buena manera siempre y cuando podemos entender cuáles son los sitios autorizados de la gente que sabe. Entonces cita un montón de sitios en todos lados y dice que Montevideo va a ser el sitio del taller de análisis y crítica del Cinemateco Uruguayo, que todavía no está, pero que cuando esté va a ser ese. Esto siento que es actitud reprobable de mí y me ha habido que me disculpe. Encontramos en estas miradas, insisto, puede ser que estoy tomando un punto bastante extremo, ¿sí? Puede ser que me estoy yendo a otros costados de un análisis mucho más complejo. Aquí hay matices, ¿sí? Estoy torciendo todo el registro para ganar de mi argumentación. Pero estas miradas van a encontrarse de formación constante y los distintos tipos de críticas acerca de lo críptico, del discurso teórico, del sinsentido, del vacío, se expresan en muchas otras miradas que resguardan a la crítica de sus problemas. Y una de las características que me llamó la atención de todas estas miradas, que no solo están en este dossier, sino que redundan por todos lados en estas mesas de críticos que se ponen a pensar qué nos está pasando, ha sido que no piensan la propia crítica, la propia forma de la crítica, como un punto en el cual encontrar los propios problemas, sino que los problemas están siempre por afuera. Y en ese punto me parece interesante la perspectiva histórica. Por ejemplo, una de las críticas más frecuentes es la pérdida de espacios en los medios gráficos, especialmente, ¿sí? Que ya no hay espacios, que cada vez piden críticas más cortas, que solamente se dedican al cine a puntuar con estrellitas. Y yo estaba pensando, bueno, pero ¿esto por qué es un cuestionamiento hacia la hora? Los medios masivos siempre se han tenido relaciones muy estrechas con el mainstream, con el cine comercial, con las grandes distribuidoras, siempre han hecho publicidades contratadas, siempre han generado valoraciones con puntajes y estrellitas a lo largo de toda la existencia del cine. Y no solo eso, sino que en los primeros años, ¿sí? Solamente se dedicaba a eso. Con una mirada muy corta podemos decir, bueno, sí, obviamente hay una pérdida de espacio si estamos mirando la prensa de los 70s, 80s, pero eso también fue cambiando. En especial porque estos críticos que están hablando de la falta de reconocimiento al cine, especialmente al cine como expresión artística, tienen que tomar en cuenta que ese reconocimiento del cine como expresión artística también es corto en el tiempo. ¿Sí? Que en la década del 30 eso no existía, ¿sí? Porque la crítica importante, seria, especializada, no se dedicaba a reseñar cine porque era de diversión de masas. Me llama la atención esa mirada acerca de que solamente pensar el pasado con el mañana, no con el mañana, no, esa idea de la inmediatez con la que se mide el problema. No puedo encontrar ningún tipo de relaciones, de perspectiva histórica con la cual pensar estas relaciones entre la teoría y la crítica, y no puede saldar ese paso en el cual pueden generarse relaciones mucho más productivas. Digo, este tipo de reacciones, obviamente que hay interacciones mucho más fructíferas y llenos de casos, de ejemplos interesantes de escrituras, ¿sí? Y de personas que escriben que no separan estos ámbitos como unidades estanco. El propio Martin a veces hablaba de ámbitos de escritura señalando tres, él decía que hablaba de tres órdenes, ¿no? Que ese orden de los trazos de escritura, las piezas de escritura sobre cine destinadas a medios masivos que están generando una valoración crítica de la cartelera comercial de estrenos, que se suma un espacio que puede ser tanto en los diarios como en la radio, en la televisión, etc. Que son formas no solo de escritura, ¿no? De palabras en relación al cine. Otro ámbito que es la literatura especializada, por
revistas especializadas sobre cine. En algún punto creo que esa formación cinéfila de cinematecas, de las publicaciones vinculadas a las cinematecas en el lugar, es un claro exponente de este segundo orden, que tiene desde esas páginas gloriosas de las famosas revistas clásicas hasta estos sitios especializados de lo que estaba hablando como referentes. Así nos vamos a abocar a literatura sobre cine que va a salir de la inmediatez de la cartelera cinematográfica. Vamos a encontrarnos con análisis de retrospectivas, de filmografía, temáticas, pero tomando siempre como punto las propias películas como elemento de análisis y la formación más bien orientada hacia, en este caso, al universo de la cinefilia. No voy a volver al tema de qué significa esto de la cinefilia. ¿Por qué estoy haciendo una gran hincapié en esto de la cinefilia? Luego nos encontramos con ese tercer orden que sí está compuesto por los ejercicios de estudio, de análisis, con alguna pretensión teórica más o menos anunciada, a veces completamente anunciada, de generar material que trascienda en el propio film y relaciona el cine en un contexto más amplio. Mucha gente que escribe sobre cine, muchas personas, hombres y mujeres que escriben sobre cine, no pertenecen a una categoría, sino que han desempeñado distintos roles a lo largo de sus vidas en distintos ámbitos. Y estas distancias en realidad no son tal, porque en realidad lo que nos encontramos es que compartimos un ámbito de formación, querramos o no, ¿sí? Está en el punto embebido de todas estas tradiciones y todos estos casos. Por eso pido que me sigan un segundo en la siguiente formulación que desarrolla un crítico y teórico italiano que se llama Francesco Cassetti, que escribió ya en los 90 un libro que se convirtió en una de las referencias clásicas a la hora de hablar de teoría sobre cine, que no es la única, ¿sí? Vamos a encontrar teorías por otro lado. No me quiero poner una clase acerca de teorías sobre cine ni voy a hacer una investigación lineal sobre eso. Me interesa el modelo que plantea Francesco Cassetti para pensar, ¿sí? estos distintos modelos, estas distintas formas que ha ejercido la escritura en estos tiempos. No sé si ustedes están más o menos familiarizados con esta terminología, así que si les parece que es muy redundante, también les pido que lo mencionen. Redundante no, si es muy obvio, si me estoy leyendo demasiado. El Cassetti hace una mirada hacia el pasado y encuentra distintos modelos y a los teóricos les gusta generar clasificaciones. Es una de las formas en las que siente que entiende un problema, ¿sí? La necesidad de poner en algún punto la taxonomía, poder encontrar que hay alianzas entre uno y otro. A veces uno siente que lo que tiene que encontrar es eso, una categoría, y a partir de eso englobar algo en eso, y ya siento que los interpreté, lo analicé y lo comprendí. Pero a veces eso es muy difícil. Tal vez porque sea bibliotecaria, a mí me gusta clasificación. Y hace una mirada que en algún punto de vista tiene como el problema de seguir una línea que es un poco evolutiva. Y también, proveniendo de la historia, tenemos una especie de alertas y de molestia ante cualquier tupillo evolutivo que pueda tener un modelo. Pero en principio podemos decir que es correcto hablar de un primer momento de teorías que él llama ontológicas. Ese primer momento de teorías ontológicas comprende las investigaciones de Canedo, de Musto, los primeros teóricos hasta las investigaciones que hicieron Arnhem, Ballard, pero principalmente me parece que estamos hablando de la teoría de la década de los 40 más que de los 30, con la figura todavía completamente vigente de André Bazin, que es tal vez una de las figuras vinculadas al ejercicio de la crítica y de la teoría más conocidas y difundidas, y sus discusiones que
estar atravesadas por Krakauer, pero también a un grupo de teóricos que han surgido en el universo de los 50, 40, también derivados de una práctica de cinematecas en la década del 30, por ejemplo la figura de Jean Mitry, ¿sí? Que también estaba involucrado en ese proceso de formación de ese mismo material sobre el cual van a trabajar, luego de hacer ejercicio de análisis. Estos grupos, ¿sí? de teóricos muy disímiles entre sí, que a veces generan diálogos entre ellos, a veces debates, a veces nada, a veces no hay contactos entre unos y otros, está abocado a responder la pregunta de qué es el cine. Por eso me parece también interesante el título que ha tenido la compilación de las propias escrituras de Bazán posteriores, ¿no? Pero esa idea de pensar qué es el cine, creo que es una de las preguntas fundamentales que se hace esa generación. Había que empezar a definir el propio objeto. Y es impresionante cómo todavía hoy en día seguimos hablando de este tema casi sin problematizar esa pregunta inicial y esa necesidad de volver a revisar los viejos escritos para encontrar que ya muchos de los problemas que seguimos promocionando como problemas habían empezado a ser resueltos muchas generaciones antes. Lo que vamos a encontrar es que es en los grupos de teoría van a empezar a preguntarse no solo qué es el cine, sino que van a empezar a tener algunas discusiones particulares con unos paradigmas como el paradigma del propio realismo, impulsado por Bazán, pero también por Krakauer, o la figura del imaginario. O también algunas preocupaciones acerca del lenguaje. Lo que vamos a empezar a encontrar ahí también son las primeras formulaciones que de mirada en algún punto, ahora, completamente cuestionada, tenemos que cuestionar de forma muy firme, ¿por qué hay que cuestionar de forma muy firme? Porque todavía se siguen reiterando. Muchas bibliografías las reiteran de forma crítica, han generado las primeras investigaciones relacionadas al lenguaje cinematográfico, confundiendo lo que planteaba Mercy, el lenguaje con lengua, y desarrollando esas primeras gramáticas cinematográficas que todavía hoy en día en bibliografía de los 80s y 90s encontramos que todavía siguen analizando esa idea de que el margen es una palabra, cosas así muy absurdas que se siguen repitiendo de forma crítica. A este grupo, ¿sí?, de teorías antropológicas me parece que en algún punto fueron de forma muy cuestionadas, de forma muy rica, muy interesante, por una generación posterior que no pudo dejar de ver el cine, que ya el cine era un elemento que dejó de ser visto con sospecha. No solo dejó de ser con sospecha, sino que era el espacio en el que podían encontrar interlocutores válidos para hacer sus propias discusiones formales. Toda una nueva generación, ya no de gente vinculada a la crítica del cine. Podemos hablar de esta primera generación antropológica también como una generación que hacía crítica de manera endógena, ¿sí? Era el propio universo cinematográfico, por eso decís, por ejemplo, Mitry, ¿sí?, con su fascinación por el cine, por sus contactos con Langlois en la década del 30, la formación de cinemateca, era gente que venía del propio territorio del cine la que va a hacer estas propias formulaciones teóricas. Más allá de alguna otra formación paralela que puedan tener alguna de estas personas. Pero siguen siendo, digamos, personas que están dentro del propio riñón, ¿sí?, del universo cinematográfico. Algunos de ellos hasta, como no solo en espacios de exhibición, sino como muy coqueteo con la propia realización. Esta crítica va a ser saldada por la generación siguiente que ya, insisto, toma el cine con otro respeto, digamos, ya no hace falta legitimarlo, el cine ya está legitimado. Y no solo está legitimado, sino que dentro de las pautas de consumo culturales, digamos, contemporáneos, era uno de los ámbitos en los que podríamos encontrar mayor cantidad de apuestas radicales, ¿no?, de generar crítica a partir del propio material. Esa generación no provenía del cine. Y nos vamos a encontrar con un montón de material de autores, de discusiones, de revistas especializadas, de cátedras universitarias abocadas a
la discusión del cine con un fuerte arraigo en el psicoanálisis, la propia psicología, la semiótica, la sociología. Todavía no estamos hablando del ámbito del campo de los estudios culturales, ¿sí? No estamos en ese momento todavía. Estamos cada uno en un terreno disciplinario muy fuerte que en algún punto funcionaba como bandera. El marxismo estructuralista va a ser otro de los puntos fuertes de arraigo de estas teorías que Cassetti menciona como teorías metodológicas. Una de las características principales de esta teoría es no solo la redefinición del objeto, o sea, el cine ya deja de ser ese propio cuerpo de películas para pensar al cine en un contexto social mucho más amplio, en donde el cine en algunos casos es un discurso más que circula en relación a otros discursos. Ya el cine no empieza y termina en sí mismo. Lo que nos vamos a encontrar es la necesidad de formulación de una gran teoría que englobe, ¿sí?, en sí misma todas las posibilidades de análisis que le podemos sacar, o todo el jugo que le podemos sacar a la película y su contexto. Entonces vamos a hablar de la recepción, desde la propia formulación, y nos vamos a encontrar con una necesidad muy fuerte de definición de conceptos. Uno de los elementos que caracteriza el desdén que van a tener estas generaciones críticas contemporáneas con las teorías metodológicas sobre el cine es que en un punto se alejan del cine, o sea, a distancia. O sea, no vean al cine con ese objeto, por eso insisto del tema de la familia, con ese objeto amado, del que no puedo despegar, esa mirada que puede ser ya sea con veneración o con odio, sí, pero que está cercana. No puedo tomar esa distancia, me permite ver no solo la película en perspectiva, sino el problema en general en el cual está inmerso. Uno de los cuestionamientos que le decían, por ejemplo, a Deleuze, es que no empieza a hablar de cine hasta como de agenciano. ¿Cuándo habla de cine este personaje? ¿Cuándo no habla de cine? ¿No? Entonces vos ves que después citan películas, pero no solo una síntesis argumental, ¿no? Obviamente, estos críticos no están pidiendo una síntesis argumental a estas personas, pero sí esa relación cercana, ¿sí?, llena de sentimientos, ¿sí?, esa cosa apasionada de esa literatura, que por otro lado sí tenían algunos aspectos de crítica de la generación anterior. Esa mirada que como acá de entomólogo, ¿sí?, o de forense, que disecciona el texto, que parece de forma fría y calculadora, en realidad es una mirada llena de prejuicios que en realidad lo que me parece que sucede es que nos acercan a los propios materiales y a los propios textos que ni son crípticos ni son vacíos. Acusar a estos materiales de crípticos o vacíos me parece que en realidad lo que están evidenciando es una falta de lectura, porque están confundiendo las distintas formas de la propia escritura con las características que va a dar esa propia escritura, si es ser teórico, crítica, y nos vamos a encontrar con reseñas que van a contar síntesis documentales, que pueden ser tan oscuras, ¿sí?, como algunos pasajes de Metz o de Lacan. Acusar de cosas de oscuras o oscuras me parece de una arbitrariedad. Estas críticas van a intentar, digamos, que vienen de un elemento de otra vez que sí se van a mover dentro de los ámbitos académicos, van a generar trabajos de análisis muy importantes, muy agudos, que han atravesado no solo todas esas críticas, sino a las cuales podemos, si bien han tenido un fuerte, especialmente más de los 80, 70 y en los 2000, todavía muchos de ellos siguen siendo de circulación obligatoria para ayudarnos a pensar el problema. Este universo de la gran teoría, decirlo así, es el que va a ser cuestionado en los últimos años, en los últimos 15, 20 años, desde dónde, ¿sí?, en el ámbito
ámbito anglosajón podemos poner una fecha, en el ámbito francés otra fecha, en el ámbito latinoamericano a veces ni se enteran, pero ya ha cambiado mucho, ¿sí?, en estas perspectivas, hace lo que se llamaba Cassetti como teorías de campo. Lo que nos vamos a encontrar es una fragmentación importantísima de este universo teórico, en el cual vamos a encontrar, ya dejamos de tener esa preocupación, empezamos a sentir una sospecha, un cuestionamiento fuerte hacia la formulación de una gran teoría como un gran aparato teórico detrás. Una de las discusiones más fuertes y a veces con más sentido vamos a encontrar las discusiones de lo que se llama así como el grupo de lacanianos, luserianos, bercianos, un pequeño globo, que en realidad están haciendo tiempo esa crítica que es la crítica que está por arriba del propio objeto, así de que está en realidad volando en un universo que está por fuera de las propias fuentes. La figura de fuentes, pero estoy hablando de fuentes y no de fines para ampliar un poco el aspecto de qué es el cine, ¿sí? En algún punto se sostienen y han sido cuestionadas algunas de ellas justamente por algunas de esas características que esta gran teoría nos quiere traer, que es el empirismo. ¿Sí? La fecha del empirismo a veces también creo que es una de las grandes declives de algunos de los materiales. Ha generado un montón de discusiones en estas teorías de campo que van desde las posturas más cerradas de lo que se llaman los teóricos post-teóricos, de cuestionar la teoría, que desde la psicología cognitiva, yo sé, los neocognitivistas, pero en realidad me parece que algunos de los más interesantes ejemplos de este modelo tienen una formación neoformalista muy rica, han cuestionado y han sido encerrados sobre ese material textos muy beligerantes, hasta actuales miradas sobre dentro de estas teorías de campo que le dan luz a muchos problemas que la gran teoría había dejado de lado. En especial tienen que ver con preocupaciones de género. La teoría feminista sobre cine es uno de los ejemplos muy claros, pero también la teoría de cine queer, por ejemplo. De raza, y los estudios coloniales han sido importantísimos para repensar, ¿sí?, mucha mirada acerca del cine que había sido mirada, había sido completamente dejada de lado por preocupaciones teóricas anteriores, y la preocupación en unas preocupaciones formales, puntuales, que también van a ser importantes y interesantes. Estos estudios de campo, ¿sí?, contemporáneos, que se mueven dentro de los ámbitos académicos, pero que también trascienden hacia los universos más media, que se hacen cargo plenamente de lo que se llama el giro lingüístico. Muchos de ellos, de hecho, son deudores del cimbronazo que significó el giro lingüístico en todo el ámbito de los estudios culturales. Y si bien son realmente muy fragmentados, ¿sí?, podemos entenderlo diciendo que en realidad lo que están pensando es la multidisciplinariedad, ¿sí?, son la idea de no generar justamente el discurso único acerca del cine, generando una fragmentación muy fuerte acerca del propio campo. Nos encontramos a que permitieron generar voces nuevas y trabajos de investigación que están orientados en un elemento, digamos, más pragmático. Es una teoría mucho más pragmática, que a veces ha sido cuestionada por su pragmatismo. Esa idea de pensar la teoría como no una gran teoría que me permite explicar y entender mi problema, sino una herramienta puntual que utilizo esa teoría porque me sirve para mi argumentación con otro elemento. Yo considero que ese pragmatismo a veces puede ser un elemento a favor y puede ser y es uno de los elementos que si se saldan esos problemas de falta de comunicación, para decirlo así de forma coloquial, esas quintas que se forman dentro del ámbito académico, que no tienen contactos entre sí, si se saldan esos problemas, puede llegar a ser un elemento bien interesante para pensar en los estudios sobre cine en ámbitos locales que no tienen una larga tradición en las dos generaciones anteriores sobre cine. Esa relación de historia de la teoría, ¿por qué la digo? Porque cuando estamos hablando de la teoría, ¿sí?, cinematográfica, cuando estamos hablando de cómo la crítica piensa la teoría cinematográfica, y perdónenme la generalización abusiva porque está lleno de matices el tema, yo siento que se produce un desplazamiento, que estamos discutiendo no con lo que está sucediendo a la par, sino que en ese desplazamiento
que gran parte de la teoría la crítica cinematográfica actual, sin reconocerlo, a veces reconociéndolo, es deudora de muchas de las nociones, ¿sí?, del vocabulario, de la forma de pensar el cine que formuló los teóricos clásicos de las teorías ontológicas. Para decirlo de forma también coloquial, me parece que todavía muchos de estos críticos contemporáneos de cine siguen viendo cine con los ojos de pasante. Sigue estando presente parte de esas preocupaciones acerca del realismo, del realismo, sigue discutiendo, ¿sí?, con las mismas características anteriores. Y de hecho todavía nos vamos a encontrar con algunas discusiones en relación al sonido que parecen salidas de un Don Arnhem, ¿sí? Yo sé muchísimo por los académicos, pero la crítica sigue reiterando esas miradas, o por ejemplo, insisto, sigue pensando temas puntuales como por ejemplo el expresionismo alemán, ¿no?, con las categorías con las que la pensó Krakauer o Lotte Eisner, ¿no?, en la década de 50. Y seguimos arrastrando esas miradas y está imbuido de teoría, por más que no lo reconozcan esos ejercicios críticos, ¿no? Cuando estoy expresando que esta película tiene gestos expresionistas, cuando utilizo tales cantidad de dispositivos, en realidad lo que estoy haciendo es, reconocido o no, ¿sí?, estar utilizando materiales teóricos de, insisto, la década del 50, 30, 50, 60. Y ese fastidio que le genera la crítica no es la crítica contemporánea, ¿no? Esos cuestionamientos que le hace la crítica es el cuestionamiento que le pudo haber generado una crítica que tiene también 30 años de pasado. Pero no es lo que está sucediendo en la crítica ahora. Hay un desfasaje importante que me parece que no está generando lazos de comunicación fuertes que podrían generar esas relaciones más fructíferas entre crítica y teoría. Uno de los elementos que me parece que podemos encontrar como espacio de disputa es que en principio sí es cierto que el ámbito académico es muy negligente. Que tengo que empezar a hablar rápido. Yo quiero hablar despacio. Cuando hablo despacio no llego. Perdónenme. Ustedes me dicen. El ámbito académico sí tiene muchos puntos para ser cuestionados en relación a algunas negligencias que yo considero que me parece que el ámbito académico también tiene que hacerse cargo del ámbito de la divulgación, del ámbito de conocimiento, tiene que salir a veces del propio claustro, tiene que salir de ese ámbito para generar relaciones más estrechas con otros espacios de comunicación y con otras formas de escritura. Y es uno de los espacios que cuando no se revisan se producen grandes problemas. Por ejemplo, otro ámbito que yo soy argentina y profesora de historia, pero me parece que esa responsabilidad de lo que pasó en el ámbito académico, vinculada a la nueva historiografía argentina, ¿sí?, sus propias dificultades de comunicación y de plantear los problemas, de que le dio pie a que el nuevo divulgador de historia argentina sea Felipe. Y eso no es un problema de Felipe, ¿sí?, ni de los medios que se de la Felipe. Es nosotros lo supimos, ¿sí?, ganar ese espacio, ocupar ese espacio. Un espacio que hace que se vengan reiterando muchos problemas historiográficos que en realidad tienen historiografía de muchos años atrás. Ya se saldaron esos problemas, pero en la divulgación se siguen reiterando. Eso, parte de esos problemas también tiene que ver con que muchos de estos textos también son escritos por gente que a veces no tiene por qué gustarle el cine. De hecho, a veces no le gusta el cine y que a veces son esas distracciones frías de las que se acusan. A veces, solo a veces, no es necesariamente el modelo, ¿sí? Pero sí me parece que puede llegar a funcionar, ¿sí?, estos cruces entre el ámbito teórico, académico y la crítica, cuando pensamos cuál es uno de los problemas importantes que no ve la crítica sobre sí misma, que es pensarse como una forma de escritura. Uno de los elementos que también nos permitió, por ejemplo, el giro lingüístico como hemos atravesado, es asumir que lo que estamos haciendo nosotros es un relato, que tiene una forma de argumentación, que no existe la forma de argumentación, ¿no?, que nos expresamos en distintas formas, y que esas formas no son ni neutras, ni vacías, ni nada, dicen mucho de nosotros
Y la cuestión no es generar un manual de estilo, ¿sí?, del buen obrar, porque no existe un buen obrar, porque no existe una escritura objetiva, porque no existe ese modelo a seguir, que a veces la crítica tiende a ser bastante modélica, sino que tratar de entender cómo es nuestro propio ámbito de la escritura. Pensar cómo argumentamos. Uno de los problemas fuertes que tienen estos ejercicios críticos, que se dicen muy sencillos de leer, de literatura cómoda, etc., es la evidente carencia de cualquier lógica interna. ¿Sí? A mí me genera así mucha molestia leer un material en donde un párrafo contradice al siguiente. No tener ninguna estructura, de no generar ninguna argumentación que pueda sostenerse en sí misma. Pero tampoco que ensaye, por algún lado me parece que pensar las propias formas de escritura es algo que la teoría puede aportar mucho hacia la crítica. Decía Baudrillard, otro de los que conquieren arte. En cuanto a las ideas que todos tienen, lo que cuentan es la singular poética del análisis. Esto solo puede justificar lo escrito, no la espantosa objetividad crítica de ideas. Nunca será una resolución de la contradicción de ideas, salvo la energía y la alegría del lenguaje. Esta mirada, ¿sí?, acerca de perder la inocencia, acerca de las formas de escritura, también me permite seguir hacia el otro punto. Digo que la crítica contemporánea necesita ese baño de teoría para perder la inocencia en cuanto a orígenes de raza, sexo y generación. Y de clase. ¿Sí? Eso también es importante cuando se piensa qué pasaba con las generaciones de los 70 cuando hablaban de ese cine político, ¿no?, la crítica militante, no militante, estoy hablando de política, de ideas. Es necesario volver a pensar que siempre estamos hablando de un contexto, ¿sí?, de contemporáneo en el que no podemos evitar ser quienes somos, no podemos entenderlo, tener claro ese punto de partida en el cual se generan textos de escritura. Pero también nos permite, me parece que este baño de crítica puede generar una relación interesante con dos niveles del ahora del cine. ¿Sí? Una de las características que tiene esta generación, esta crítica de segundo orden de la que hablaba, es la de identificar lo nuevo del cine. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en el ahora? Y lo que vamos a encontrar en esa crítica es un detalle minuto a minuto de cuál es la nueva ola que hay que seguir. Ya el cine rumano pasó, ya pasó casi el cine portugués, nuevo cine portugués, ahora estamos viendo a ver cuál es el nuevo cine, ¿no? Esa idea de conocer al detalle las últimas películas de José Asieno, de Gia Yankee, y saber cómo se pronuncia Pichapón por ese tabú. Eso de lo nuevo, ¿sí?, que pertenece a esta crítica, es algo que hace estas revistas especializadas que evitan trabajar con otro ahora, ¿sí?, que es el ahora que a veces trabaja dentro del ámbito académico universitario, que es el ahora del imaginario social. Esa crítica que no siente pudor por analizar The Big Bang Theory o los capítulos de Los Simpsons y que analizan esos materiales que han sido vistos con desdén por esta propia crítica académica, por considerarlos muy cercanos a las culturas de masa, consumos de masa, que nos permite generar otro ahora interesante, otro pulso de lo que está pasando dentro de los consumos culturales, y que en algún punto sus análisis más interesantes también derivan del ámbito de la crítica, de la teoría, de la comunicación, de esa competencia dentro de la comunicación en la que ustedes mismos se mueven. Eso me parece muy necesario. Me parece interesante pensar eso. Estamos hablando de múltiples, no quiero caer en la duda del relativismo, pero me parece interesante la posibilidad de mirar el tema desde distintos ámbitos para terminar esa idea de que me parece que un baño material le va a permitir al crítico, a diferencia de lo que planteaba Castillo, conocer su propio punto de vista para dejar de armar un altar en relación al propio ego del crítico. Es mi gusto, mi mirada. Me parece que eso podría ser interesante. Muchas gracias. Prendilo. Bueno, me toca comentar que es un ejercicio complicado, ¿no? Es una escucha inmediata en donde uno trata de buscar el punto, poner focos, ver qué cambios hubo desde el título a la presentación.
Y me gustaría comenzar directamente por algún cambio que creo haber escuchado, que tiene que ver con que Mariana Amieva nos habló de las relaciones entre la crítica, las teorías y seguramente las historias. Si ustedes observan en el programa, yo agregué dos plurales y dejé solo un singular. A mí me parece que la presentación que nos hace Mariana fuertemente indaga a partir de algunas categorías teóricas muy bien trabajadas, muy bien descritas, retomando algunos autores clásicos, como Cassetti, en relación a sus tres paradigmas, pero creo que es interesante también distinguir en esta presentación un litigio fuerte, por momentos solo, con una categoría que parece indivisible, como la crítica. Por supuesto, no le voy a exigir a Mariana en esta presentación, ni mucho menos que ahonde sobre las críticas, que seguramente las hubo, porque creo que eso es una tarea titánica. Pero también, en ese diálogo que Mariana nos invitaba a pensar, a los efectos de hacer más permeable la relación entre la crítica y la academia, creo que a nosotros que venimos más de un terreno de impronta académica, nos cuesta ver muchas veces matices, y por supuesto la historiografía debe ser mucho más densa, mucho más complicada de reconstruir, porque entre otras cosas apelamos a una estandarización que es mucho más fácil trabajarla desde la acumulación histórica de teorías y de escuelas, y es más difícil agrupar las categorías que pueden llegar a estar asociadas a la crítica. Pero sobre los distintos focos que creo que estuvieron puestos, es interesante plantearse encontrar el lugar de la crítica en la actualidad a partir de una superación de cierta hostilidad. Yo creo que eso es muy importante en la medida de que esa superación nos va a imponer el requisito de indagar sobre esto que yo decía antes, es decir, indagar sobre cuáles fueron las críticas, cuál fue la evolución histórica de las críticas, cuál es la relación, por ejemplo, entre la crítica y el consumo que con el cine se tiene, cuál es la relación entre la academia y el consumo actualmente del cine. Es decir, ver si la academia realmente se avino a esa inercia que incorpora en relación al cine también un trabajo que a veces atiende y a veces no atiende el problema del consumo cultural que significa, y por supuesto la matriz económica y productiva que hay detrás. A mí me parece que romper esa hostilidad también es la posibilidad de encontrar un lugar. Tenemos interactividad, pero ya hay estas, si se quiere, plataformas tecnológicas que nos van a permitir tristemente volver a una instancia de consumo de la información, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, los media centers que se están estableciendo, eso es una combinación de todo lo que está en la red, todo lo que está en el equipo de uno, y bueno, y uno vuelve a tirarse en el sillón, gracias a, bueno. Entonces digo, me parece que va a haber de nuevo un lugar de intermediación, calificada, crítica, pero vamos a tener necesidad, yo creo que de crítica, y sobre todo de una crítica que incorpore, por supuesto, la especulación teórica, siempre necesaria, porque genera el distanciamiento necesario para con la obra y para con el ejercicio mismo de la profesión. Pero sobre todo, por lo que Mariana decía muy bien, para que el crítico se piense más allá de lo explícitamente visto como producto de la crítica, que se piense cuál es el lugar del crítico, que es un poco lo que trabajaba allá muy bien Echevarría. Es decir, pensar la condición de la crítica, no sé si va a ser tarea solo de críticos, me imagino, sino que va a ser tarea de encontrar un lugar. Y encontrar un lugar, yo creo que va a ser, para eso va a ser necesario romper estos lugares estancos, que bueno, que espero que se rompan por una racionalidad explícita y no por generaciones que pasen, porque el tiempo es así y la biología es terrible. Entonces digo, creo que los puntos que trabajaste son muy interesantes, sobre todo porque hay algo de lo que planteas que contraviene una salida fácil. Es decir, contraviene el hecho de que uno está tentado a decir que la crítica va a desaparecer. Entonces yo creo que hay lugar para la crítica y
creo que esa es la primera pregunta, es decir, si tú consideras que realmente la crítica va a tener continuidad o va a tener un hiato para después volver en algún momento. No sé, para mí pensar la desaparición de la crítica es como pensar la desaparición del cine. No encuentro motivo alguno para pensar eso. En realidad yo creo que esas discusiones tienen que ver acerca no de la crítica, sino de las propias formas de la crítica. No, este ejercicio de valoración es algo que está casi inherente. No podemos dejar de seguir valorando y comunicando. Lo que están cambiando fuertemente son los ámbitos, no solo de circulación de esos espacios, sino que es algo que me parece que tampoco están entendiendo algunos críticos de generaciones anteriores. Y con esto quiero decir, en realidad también quiero ser muy cuidadosa porque hay críticos muy grandes que son las personas muy modernas, por decir así, que son de los que más se vienen a pensar esos cambios. Es uno de los críticos nostálgicos, que la forma de consumo de materiales audiovisuales no es la misma que teníamos hace 30 años, y no es la misma. Ya está, no podemos decir, ¡ay, qué terrible! Ya está, no es la misma. Y no solo no podemos pensar que hay que empezar a hacer crítica tomando en cuenta no la cartelera cinematográfica, no el material que funciona en las casas de arte y mensaje, en este caso en esta cinemateca, ni siquiera los materiales que circulan en los foros autorizados, cinéticos, en internet, sino en el ámbito en el que se mueven los grandes consumos de audiovisual hoy en día, que son las redes sociales. Para dar un ejemplo, mis alumnos de cine no toman esta dimensión, no miran películas, ven videos en YouTube, en Facebook. Lo que ven es eso. ¿Sí? Después por ahí a veces como un ejemplo, hay que ver una película entera, que sea películas enteras son por ejemplo. ¿Por qué quieren hacer argumentales que no son capaces de ver un corto de 20 minutos? Bueno, pero ahí se consume la visual y ya está, yo puedo sentirme herida, ¿sí? me gusto herido porque no puedo ver una película. Ven a amanecer y se van de la sala. Bueno, me parece que hay que pensar esas nuevas prácticas. Y las nuevas formas de escritura me parece interesante que salgan de ese contexto que me parece interesante tu comentario. Hablar de la crítica resulta tan nulo, tan vacío como hablar de la historia, de la teoría, esos grandes nombres que en realidad sí generan un vacío en el pensamiento. Esa crítica, de segundo orden, de la que planteaba Adrián Martín, que se mueve por ámbitos de literatura especializada, etc., es una crítica muy diversa, pero que en muchos motivos lo que hace es reproducir los interiores que son todos bastante parecidos. Vamos a encontrar como formatos de publicación que son casi iguales. Es una de las características que me asombra de las páginas web de las revistas. Que en realidad lo que hacen es copiar el modelo de la publicación escrita con sus apartados, con sus comentarios, las editoriales. En realidad no están utilizando las posibilidades de los nuevos medios. Pasar al web, más hecho ese web 2.0, esas son las mismas características que tenía el papel. Pero además de eso, no entender las posibilidades de interactividad, me parece que no hay, todavía están inventándose nuevas formas. Me parece que ese es el gran desafío que puede tener la crítica. Pensar formas, ¿sí? No tanto objetos, que también el objeto es un tema para pensar, ¿sí? ¿De qué voy a escribir? Me parece que eso es uno de los puntos que